Hola, hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Legnarami Castillo, soy licenciada en Psicología, actualmente cursando el módulo 5 del Diplomado en Docencia Universitaria de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. El presente video explicativo consiste en describir cómo se desarrollaría una clase en la modalidad online asociada a mi profesión, en concreto a la cátedra de psicoterapia. Una primera clase de psicoterapia que para muchos estudiantes de psicología representa ese primer contacto con el ámbito práctico, esa primera experiencia en la que llevamos a cabo la aplicación de identificar en base a qué proceso y qué aspectos se toman en cuenta para aplicar un abordaje o un acompañamiento psicológico. En este sentido, el contenido para esta primera clase se facilitará bajo el metodológico deductivo, es decir, de lo general, que viene a ser una definición global de lo que es un abordaje psicológico, algunas de sus características, sus diferentes fases, para progresivamente ir enmarcando la columna vertebral del cuerpo de nuestro contenido, es decir, el primer encuentro con el paciente, la primera sesión, en qué consiste esa entrevista, esa evaluación psicológica, la observación que se lleva a cabo de todos los aspectos que necesitamos recabar, pero sobre todo el rapport, cómo se inicia la construcción de esa relación terapéutica con el paciente. Asimismo, en cuanto al método pedagógico, va a consistir en un método activo, participativo, cooperativo. ¿Por qué? Porque más allá de basarse en el propósito de integrar al estudiante, que se sienta parte de la clase, porque indudablemente no existiría un proceso educativo si no existiesen personas dispuestas a aprender o que están allí para obtener conocimientos, más allá de eso es que, tomando en cuenta que probablemente sea su primer contacto con el ámbito práctico, es necesario que nosotros desde la posición de docentes entreguemos parte de esa confianza y seguridad que necesita el estudiante para reconocer que, más allá de que quizás no tenga todas las facultades al 100% desarrolladas, puede potencializar esas herramientas y esos conocimientos necesarios para poder llevar a cabo, por ejemplo, una primera entrevista de manera satisfactoria. Por lo tanto, en cuanto a ese momento A, en el que creamos ese ambiente favorable y buscamos activar a los estudiantes durante el encuentro o al inicio de este encuentro, yo lo voy a realizar mostrando unos objetos. Inicialmente unos objetos, sería un pitillo y un trocito de papel. ¿Qué sucede? Muchas veces el estudiante al principio, a mitad o al final de su carrera o en algún punto es como que perdemos el sentido de por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando cuando estamos en este rol de alumnos, quiero decir. Y particularmente hablando de la psicología, que es mi profesión, ocurre que podemos estar al final de la carrera y aún se nos dificulta definir qué es la psicología. Esto puede tener un punto favorable porque eso hace referencia a lo amplia que es decir, todas las áreas que puede abarcar y en las que puede ejercerse esta profesión, pero al mismo tiempo resulta perjudicial cuando el estudiante pierde este sentido. Entonces intentamos ser creativos, intentamos construir nuestra propia definición, sin salirnos de los conocimientos que venimos adquiriendo, pero construimos nuestra propia definición y esa especialidad en la que quiero desempeñarme o en la que quiero profundizar mi bagaje de conocimientos para recuperar ese sentido, para intentar remodelar ese sentido. Este momento A consiste en ese sentido que tratamos de buscar en concreto en la psicoterapia. ¿Qué sucede? Muestro estos objetos, cuento una especie de historia que no nos va a hacer entrar en materia directa con lo que es el abordaje psicológico o la entrevista, no, sino con ese sentido inicial, que viene a ser este concepto general que siempre se va a relacionar con la psicología, con la psicoterapia, un poco independientemente de la especialidad a la que estemos haciendo referencia, y es la salud mental. Entonces, recuperemos el sentido de la salud mental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud mental? ¿Y de qué hablamos cuando a través de la psicoterapia buscamos brindar herramientas que favorezcan esa salud mental? Cuando mostramos objetos que a simple vista consideramos que no tienen nada que ver con la temática que se va a abordar en la clase, eso automáticamente llama la atención, motiva a los estudiantes a escuchar, a ver ¿por qué está mi docente mostrando estos objetos? ¿Qué tiene que ver con la clase? Y eso activa, despierta. Una vez que se cuente esta historia a través de la cual vamos a recuperar el sentido en ese momento A, avanzamos entonces al momento O,
donde ya empezamos a dirigir la atención que he captado de los estudiantes a la temática que se va a abordar en ese momento, en este caso, en esa primera clase de psicoterapia. Y ese momento lo vamos a comenzar ya con una actividad más interactiva, que tiene que ver con un role-playing o juego de roles. Se va a necesitar que por parejas de voluntarios, quiero observar cuál es la estructura que ellos sostienen de momento, hasta ese momento que no se ha visto todavía la clase. La estructura que sostienen en cuanto a cómo se lleva a cabo una entrevista psicológica. Lo quiero observar, entonces tratar en la medida que la modalidad online lo permita, pero que por medio de las cámaras que estos dos primeros estudiantes voluntarios puedan observarse y haya un entrevistador y un entrevistado para reconocer cómo aplican esos conocimientos teóricos o netamente teóricos que han desarrollado en trimestres o semestres anteriores de la carrera. Luego de que esto sucede, que se puede incluso llevar a cabo un diagnóstico de los conocimientos del estudiante, se procede entonces a que ellos observen esa observación de la explicación que se va a dar en torno a el contenido previamente mencionado, las fases, las características, los aspectos a tomar en cuenta. Posterior a ello, sin terminar todavía ese momento O, el docente, es decir, mi persona, voy a proceder entonces a realizar otro juego de roles, pero esta vez la persona que va a entrevistar voy a ser yo. Necesitaré un estudiante para llevar a cabo ese ejemplo y que los alumnos puedan evidenciar el posible contraste que exista entre el primer juego de roles que realizaron netamente los estudiantes sin recibir la clase y posterior a la clase la entrevista que en este caso se está llevando a cabo por el docente. Y esto nos va a permitir pasar al momento PI de procesamiento de la información, donde se va a mostrar una imagen similar a esta que está acá, que viene a ser, nos presenta la estructura de la entrevista. Y lo que intentaría aplicar en esta actividad es, vimos los juegos de roles, ahora intentemos reconocer cuáles son los aspectos que observamos en esos juegos de roles y a qué diferentes fases de la entrevista pertenecen. Hay 3 líneas o 3 aspectos porque es sencillo, hay una fase inicial, una fase intermedia y una fase de cierre, pero lo que me interesa es que ellos reconozcan por medio de qué frases, qué narrativas, qué actitudes o preguntas evidenciaron en ese juego de roles, cuál encaja en una u otra de las fases observadas. Posterior a ello se pasa al momento R y al momento E, que es recapitulación de la información antes vista y evaluación de los aprendizajes. Estos dos aspectos se van a hacer en una misma actividad. ¿Qué sucede? En el esquema del momento Pi, se está observando los conocimientos de los estudiantes ubicándolos más en una posición de fuente externa. Es como soy una tercera persona que observó la entrevista que realizó alguien más. Ahora, en este momento R y momento E se va a realizar esa recapitulación y evaluación de aprendizajes ya ubicando al estudiante como tú eres el entrevistador. Y por lo tanto se va a trabajar en base al siguiente esquema. ¿Qué observo? Es una forma de evaluar. Ya viste el contenido, vimos los juegos de roles. Ahora, cuando tú estás en esa posición de entrevistador, ¿qué es lo que tienes que observar? Se ubica en diferentes aspectos, diferentes números que pueden pertenecer a la fase 1, a la fase inicial, luego a la fase intermedia y a la fase de cierre. Pero en cada uno de esos puntos de la entrevista, ¿qué evidencias? ¿Qué se asemeja en cuanto a lo que observas desde el inicio hasta el final? ¿Qué comienzas a observar con preguntas específicas en qué parte de la entrevista? Y así sucesivamente se va dando reparo de esos conocimientos adquiridos durante la clase. Asimismo, luego de esta parte de recapitulación y evaluación de aprendizajes, pasamos al momento I, que viene a ser interdependencia social positiva. Acá vamos a aplicar lo que es asesoramiento académico entre estudiantes, que viene a ser recreamos la interacción entre los alumnos donde se puedan formar parejas y haya ese acompañamiento de información en cuanto a qué estudiante puede tener alguna inquietud en relación a la temática y qué otro alumno puede facilitarle esa aclaratoria, idea o sugerencia que le ayude a desarrollar un concepto más claro en cuanto a la interrogante o al posible vacío que haya quedado. Esto
integra más a los alumnos, le transmite esta confianza y seguridad que he venido comentando desde un principio y además fomenta el aprendizaje cooperativo, que es lo que nos interesa para esta clase. Se puede llevar a cabo como un inicio de este asesoramiento en la modalidad online. Se prestan turnos, tomando en cuenta que es una clase síncrona. Se prestan turnos para esta interacción e incluso se puede continuar en un foro que se habilite en el aula virtual donde haya una temática para cada una de las parejas y ocurra esta interacción de ideas e inquietudes que también puedan ser revisadas, en este caso por mi persona, la docente, para cualquier asesoría que requieran durante ese proceso. Y finalmente se procede entonces al momento SSMT, que viene a ser la reflexión de todo el proceso y de los aprendizajes obtenidos. Se cerraría esta clase síncrona por medio de la siguiente interrogante: ¿qué terapeuta era y qué terapeuta soy luego de esta clase? Es decir, se puede formular de otras maneras. ¿Cómo me percibo como terapeuta una vez adquirido todos estos conocimientos, todos estos aspectos y estas prácticas que se han llevado a cabo en la modalidad online y que se pueden continuar en una modalidad presencial? ¿Cuáles son los cambios que ocurrieron luego de esta clase? De tal manera de que ellos puedan reconocer, tomar conciencia de esos conocimientos adquiridos y que les pueda servir para más adelante en este primer encuentro, en esta primera aspecto evaluativo de generar el rapport con el paciente y de esta forma continuar con las próximas sesiones en próximos encuentros, sea en la modalidad online y presencial. Pero lo importante es desarrollar estas herramientas para que ellos puedan brindar un óptimo abordaje en cualquier contexto, cualquiera que sea el grupo etario del paciente o la especialidad en la que quieran desempeñarse, y lo realicen de una manera adecuada y que se sientan satisfechos con el desenvolvimiento que pueden desarrollar. Muchas gracias.